Burrillo. Y como les dije al comienzo del programa, también recibiríamos en el día de hoy en nuestros estudios pues a el actual consejero de turismo en el Cabildo de Gran Canaria, además de ser el secretario general de los socialistas en este municipio de San Bartolomé de Tirajana, y también lo tenemos que presentar como candidato también en estas próximas elecciones a revalidar, ¿no? Pues esa fuerza en el Cabildo de Gran Canaria. Y ustedes lo conocen, don Carlos Álamo, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar en tu medio de comunicación, Neri, que además estamos en mi municipio. Ahí está. Y como te decía, siempre un placer estar entre amigos. Encantadísima de recibirlo nuevamente en nuestros estudios, que además usted ha sido un político y como consejero de turismo de Gran Canaria, no ha dejado de atender en estos últimos 4 años pues prácticamente a todos los medios de comunicación, ha aportado ese, y no es por nada, consejero, pero es que es lo que nos transmiten y es lo que nos llega. No ha dejado de participar en cualquier punto de esta isla de Gran Canaria, de dar información, de estar en un momento dado también dispuesto a hablar ante las críticas. ¿Eso es la persona o es que le tocaba al consejero? La verdad es que no es lo mismo estar con un cargo público en un municipio donde al final estás más cerca del ciudadano, donde puedes explicar o tienes más facilidad para poder explicar al ciudadano, ¿no? Cuando estás en un cabildo o en un gobierno como puede ser en el gobierno de Canarias, a veces la relación con el vecino es más complicada y entiendo que la herramienta más fácil, más cercana es a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que la labor que hemos realizado a lo largo de esta legislatura, además una legislatura muy complicada, era necesario explicarle los pasos que se estaban dando, además en una industria tan importante como la turística, y como te decía, era mucha la demanda de los medios de comunicación, y para mí, como te decía, un placer estar en ello. Es verdad que a veces la agenda... Bueno, pues uno no controla su tiempo, no es dueño de su tiempo, y a veces se retrasan esas intervenciones, pero como te decía, para mí un placer estar a disposición de los medios de comunicación y por supuesto intentar darle la información más veraz a todos los radioyentes, a todos los gran canarios. Don Carlos, la última vez que hablábamos, usted ya nos adelantaba que se estaba realizando un informe, ¿no?, de lo que eran las distintas áreas comerciales y los puntos turísticos de esta isla de Gran Canaria. Ese informe salió a la luz esta semana. ¿Qué balance hace? ¿Es algo que ya veían ustedes sin la necesidad de este informe? ¿Las necesidades turísticas que tiene el municipio? La realidad es que la situación de los centros comerciales, sobre todo del sur de Gran Canaria, lleva muchísimo tiempo siendo un lastre, iba a decir, permítame esa palabra, un lastre para la industria turística en Gran Canaria, de Gran Canaria en general. Es verdad que esta legislatura ha sido una legislatura muy complicada, donde sobre todo con el tema de la pandemia, pues tuvimos un parón de casi 2 años en los que tuvimos que dedicarnos a otros menesteres y no a los que teníamos previstos en nuestra hoja de ruta, porque tuvimos que intentar modernizar nuestro departamento por dentro para estar más fuerte, más potente, para cuando llegara la nueva normalidad estar más ágiles. Tuvimos que poner encima de la mesa distintos proyectos de renovación porque entendíamos que era necesario aprovechar ese momento de parón para intentar renovar las zonas turísticas. De ahí los más de 20 millones de euros que, por ejemplo, se invirtieron solamente en San Bartolomé de Tirajana a través del consorcio de renovación turística, pero era una idea que teníamos en mente desde el minuto 1 que entramos a tener responsabilidades en turismo de Gran Canaria, porque soy del sur, conozco perfectamente cómo están esos centros comerciales que hay que recordar que son centros comerciales de hace 2-3 décadas, de hace 40 años, que en su momento fueron el alma, el corazón de la zona turística, pero que llevan muchísimo tiempo, pues como te decía, lastrando la imagen turística de San Bartolomé. Encargamos ese informe. Yo creo que justamente después de terminar la pandemia, de empezar a recuperar la movilidad de turistas, se encargó ese informe. Nosotros pretendíamos que fuera un informe detallado, por lo menos que nos pusieran encima de la mesa un documento que explicara detalladamente en qué situación estaba cada uno de esos centros comerciales, porque buscábamos que fuera una herramienta de trabajo para luego empezar a sentarnos con las instituciones que de verdad tienen competencia
tanto en urbanismo como herramientas jurídicas para poder incentivar y ayudar a esos privados, porque hay que recordar que son centros comerciales que lastran la imagen de toda Gran Canaria como industria turística, pero están en manos privadas, claro, es decir, claro. son centros comerciales, locales, privados. Aún así, acérquese un pisquito al micro. Aún así, ahí, aún así siendo privado, evidentemente puede ser una herramienta muy interesante para que nuestro destino turístico sea más competitivo. Como te decía, se encargó ese informe prácticamente hace 2 años, año y medio. Lo recibimos en Turismo de Gran Canaria hará 3 meses. Después de recibir ese documento, un documento muy denso, más de 150 páginas, empezamos a analizarlo porque queríamos saber si iba en la línea de esa ciudad turística que desde Turismo de Gran Canaria nos imaginamos para la próxima década. Hemos podido contrastar lo que nosotros queríamos con la realidad y con las soluciones que se proponen. Estamos de acuerdo en la línea en la que termina las conclusiones de ese informe, y como te decía, el siguiente paso es ponerlo en manos del Gobierno de Canarias, ponerlo en manos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para marcarnos como objetivo irrenunciable en la próxima legislatura sentar a las 3 instituciones y a los privados en torno a una mesa para entre todos encontrar la fórmula para que esa imagen cambie y que los centros comerciales se conviertan en una potencialidad más de Gran Canaria y de Maspalomas Costa Canaria. Ya era conocido, ¿no? Pues que esos centros comerciales se encuentran obsoletos, ¿no? Y esa necesidad que tiene el turista también en llegar y ver más cosas. ¿Cómo sería ese trabajo, don Carlos? Yo sé que ahora mismo estamos en esta pre-campaña y campaña electoral y son muchas cuestiones que hay que poner sobre la mesa, pero esos cambios vendrían a través de esa herramienta de los PMM, con ayudas o van a esperar un poquito a esas reuniones. La realidad es que el documento lo que pretendía es poner encima de la mesa una foto real de la situación en la que están en estos momentos esos centros comerciales. Me podrían decir, bueno, pero para eso no hacía falta el informe, con ir allí y verlo, sí. No. Pero al final hay que conocer cuántos propietarios están allí, por qué no han renovado, quieren renovar, estarían dispuestos a cambiar el uso. Todos los centros comerciales, para que sea viable en el futuro una inversión de esas características, se van a dedicar cada uno a lo que quiera, o debemos proponer una segmentación, una especialización para que no compitan entre ellos. Bueno, eso lo define este documento. Además, hemos querido ser muy ambiciosos y nosotros hablamos de 3 posibles escenarios, lo que nosotros llamamos Playa del Inglés 1.0, Playa del Inglés 2.0 y Playa del Inglés 3.0. Cada uno de esos pasos o estadios más ambiciosos que el anterior, en el que proponemos desde un cambio de uso, derrumbe en algunos casos, cambio de uso, subir edificabilidad, especialización de los centros comerciales, porque además creemos desde Turismo de Gran Canaria que los centros comerciales, como están colocados en la zona turística, se pueden convertir en la columna vertebral de los servicios esenciales que queremos para una ciudad turística moderna. Claro. Y estoy hablando de que tranquilamente pueden ser los que solucionen problemas ya históricos de la ciudad, de la zona turística, como pueden ser los aparcamientos, como puede ser algo tan banal como puede ser tan sencillo como los servicios, los baños públicos que no hay en la zona turística. Entendemos que esos centros comerciales renovados, aparte de dar, pues tener una zona comercial o ser atractivo para el turista, pueden dar ese tipo de servicio a la ciudad turística, que sin duda haga una ciudad más amable y también, como te decía, atractiva para el turista y para el residente. Todas estas posibilidades aparecen en este informe y, como te decía, lo que toca ahora es ponerlo encima de la mesa, sentar a las administraciones, a todas las administraciones públicas, porque sin duda puede ser la acción más transformadora de la ciudad turística de las últimas décadas, convencido que si conseguimos reformar, rehabilitar esos centros comerciales, seremos muchísimo más competitivos y atractivos para los turistas y también para los residentes. Bueno, precisamente hoy, esta mañana, nos llegaba la noticia de que ya Maspalomas ha recuperado esas banderas azules, de enhorabuena, y otro atractivo más para los turistas, ¿no? Supongo.
Seguramente las playas de Playa del Inglés, de Maspalomas, son la joya de la corona de la ciudad turística de Gran Canaria. Tener reconocidos esos galardones que en un momento se perdieron básicamente por errores administrativos, volver a recuperar esos galardones nos certifican que nuestras playas tienen una calidad, que es verdad que nunca la han perdido, porque la han tenido sin tener esas banderas, pero esto certifica que estamos haciendo las cosas bien. Yo ya lo decía en otros medios de comunicación que he tenido la posibilidad de estar estos días, en el que creo que la próxima legislatura va a ser la legislatura en la que San Bartolomé de Tirajana pueda brillar con luz propia. Y digo esto porque cuando nosotros llegamos mis compañeros llegaron al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, encontraron un ayuntamiento desmantelado, sinceramente, y no estoy criticando a nadie. La realidad es que cuando llegábamos no había trabajadores municipales que fueran capaces de sacar un expediente adelante y mucho menos liderar el cambio necesario que necesita este municipio, con servicios que ya tienen vencidos los contratos, con una población que ha crecido, con una ciudad turística que ha crecido y que cada día demanda más servicios, y que evidentemente debe tener detrás a una administración pública con músculo. Ese músculo no lo tenía. No solamente encontramos facturas que no se habían pagado durante muchísimo tiempo, sino, como te decía, la estructura del ayuntamiento no era la adecuada. Ha sido muy complicado porque, además de encontrarnos esa situación, entrábamos a gobernar con un cuatripartito, muchísimos concejales, ellos y ellas, que no tenían experiencia en gestión y que evidentemente al principio se les notaba, ¿no?, que necesitaban un tiempo de adaptación, y si encima, como te decía, no tenían herramientas dentro de la casa, más complicado se hizo. Nos llegó la pandemia, nos llegó una pandemia evidentemente que se ha notado en todos sitios, en municipios evidentemente turísticos como este, más todavía, pero luego además tuvimos una crisis migratoria muy importante, que es verdad que en ese caso el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana estuvo, bajo mi punto de vista, estuvo al nivel que se le esperaba, fue capaz de dar un servicio y una solución a esas personas que llegaban desamparadas, fui junto con el gobierno de Canarias y el delegado del gobierno, encontramos solución para ese momento puntual, ¿no? Y luego tuvimos la crisis económica y ha sido complicado, pero creo que poco a poco, con la coordinación con los otros, tanto con el gobierno de Canarias y también con el Cabildo, se ha podido ir dando pasitos para ir mejorando, como te decía, sobre todo internamente. Yo quiero reconocer aquí, porque aunque yo soy consejero de turismo, antes lo decía en la presentación, soy el secretario general de los socialistas de San Bartolomé de Tirajana, he estado muy pendiente del trabajo que han hecho mis compañeros en San Bartolomé de Tirajana, y como te decía, han ido poniendo piedritas, han dado pasos para que el ayuntamiento gane músculo y hoy por hoy está muchísimo más preparado que lo que estaba al final de la legislatura. Y yo puedo poner un dato. Sí, dígame. Solamente turismo de Gran Canaria, porque nosotros fuimos capaces de generar bolsas de empleo, tanto de especialistas en recursos humanos como en economía, auxiliares administrativos. Generamos una bolsa de empleo y en los últimos 6 meses, solamente de turismo de Gran Canaria ha sido capaz de ceder 11 trabajadores al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. No solamente ha sido al Ayuntamiento, porque también los hemos cedido a otras administraciones, o han podido tirar de esa bolsa de empleo, y como te decía, San Bartolomé de Tirajana ha dado esos pasos para estar muchísimo más fuerte, y como te decía, creo que con la colaboración tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo, la próxima legislatura puede ser la legislatura donde San Bartolomé de verdad saque adelante proyectos transformadores para el sur de Gran Canaria. Yo estoy convencido que el liderazgo que ha demostrado la alcaldesa, que creo que es uno de los mayores avales que tenemos los socialistas cuando gobernamos, es decir, somos capaces de liderar equipos, como ha pasado en San Bartolomé de Tirajana, o en el gobierno de Canarias con un cuatripartito, como también teníamos aquí, que nadie daba un duro por ellos cuando firmábamos ese cuatripartito. Hemos terminado la legislatura prácticamente sin ningún tipo de problemas importante, a pesar de que son 4 partidos, cada uno de su madre y de su padre, con opiniones distintas. Creo que el liderazgo que han tenido tanto Conchi en San Bartolomé de Tirajana como Ángel Víctor en el gobierno de Canarias ha dado estabilidad, y eso ha servido para que de esta situación complicada, sobre todo aquellos que menos tienen, han podido salir más rápido y mejor. Y hoy por hoy Gran Canaria y creo que también es importante hablar del Cabildo. Creo que los socialistas no solamente somos capaces de liderar equipos, sino que también formamos parte, hemos sabido ser compañeros en
grupos en los que no liderábamos, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria. Sí. Allí nos tocó asumir responsabilidades en ese pacto y estoy convencido que el trabajo que hemos realizado, mis compañeros, y yo también me incluyo, al frente de nuestras áreas ha servido para que hoy por hoy Gran Canaria sea punta de lanza de la recuperación económica de Canarias. Ya lo decía estos días, esa encuesta de la EPA en la que marcaba que Gran Canaria lideraba, la provincia de Las Palmas lideraba la recuperación de trabajo en la comunidad canaria, y que Canarias además es referente en España en cómo se solucionan los problemas de los ciudadanos. Y creo que ese es nuestro mayor aval, ¿no? Dar seguridad y tranquilidad a los grupos de gobierno, porque lo hemos demostrado a lo largo de esta legislatura. Así que animar a mis compañeros. Yo estoy convencido que después del 28 de mayo, los ciudadanos de San Bartolomé de Tirajana, de Gran Canaria y de Canarias, nos van a volver a confiar en nosotros, incluso nos van a dar más votos, que serán más concejales, consejeros, y nos hará más fácil sacar adelante nuestro programa político, ¿no? Toda la suerte del mundo. Candidato también en ese Cabildo de Gran Canaria. Porque me gustaría hablar también otras cosas con usted respecto más al tema político, ¿no? Ya como secretario general de este municipio. Pero antes de eso, como consejero de turismo, la plataforma de afectados por la ley turística, hoy nos llegaba también esta noticia, la PAL dicen que van a impugnar el plan insular de Gran Canaria, el famoso PIO. El PIO. Sí, se sienten afectados con este PIO que se acaba de también aprobar en el Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué opinión le merece? Y luego esta plataforma, porque en turismo ha habido pues ese enfrentamiento, ¿no?, para esa residencialización en estas zonas turísticas. ¿Qué opinión le merece al consejero? A mí lo que me parece es que estamos hablando de un problema muy complicado que afecta no solamente a la industria la industria que mayor riqueza genera en Canarias, puede afectar muy mucho a esa industria, y por otro lado a familias, a personas que en un momento dado compraron en esa zona entendiendo que, bueno, pues que iba a ser una inversión rentable. Me parece de mal político que este tipo de cosas que afectan tanto a la vida de las personas se ponga encima de la mesa cuando llegan las elecciones, el momento de elecciones. En el momento de porque creo que es un problema que hay que debatir con tranquilidad y no sufriendo presiones ni medio engañando con medias verdades, que al final ni son medias ni verdades, sino todo lo contrario, y confundir a la ciudadanía todo por intentar rascarle un voto. Y yo quiero ser muy claro, porque es un problema que sí o sí en la próxima legislatura hay que coger el toro por los cuernos y poner las cosas claras. Hoy por hoy, con la ley en la mano, la ley de Coalición Canaria, la ley turística, que sacó adelante Coalición Canaria cuando estaba gobernando en el gobierno de Canarias, ni se puede residir, ni se puede alquilar si no es a través de una unidad única de explotación. Eso dice la ley. Al micro. Eso dice la ley. Pero la realidad es que hace muchísimo tiempo que no es tan sencillo como se decía antes, que la zona turística de Maspalomas, de Playa del Inglés, estaba de la Viuda de Franco hacia abajo, era zona turística, y de la Viuda de Franco hacia arriba era zona residencial. Eso no es así ya. La realidad es que hay edificios que sí o sí son residenciales, de hecho. Y lo estoy hablando y tengo... Lo es Soneland, lo es Habitat, lo es Los Molinos y alguno más que hay ahí en Playa del Inglés. Sí. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con no dañar a la industria turística. Estamos hablando todos los días de que es importantísimo, que tenemos que trabajar por generar y crear una ciudad turística de primer nivel, de mucha calidad, etcétera, etcétera. Para ello es imprescindible dar servicios de primer nivel. Y es incompatible, si queremos dar un servicio de primer nivel, que convivan los turistas con los residentes. Es imposible. Imposible porque las necesidades y los servicios que necesita un residente son totalmente distintos a los que necesita un turista. Y todavía es más complicado que en un complejo estén por un lado explotando por una unidad de explotación, pues bueno, vamos 100 apartamentos y por otro lado 50 propietarios explotándolo directamente. Y cuando digo que no es posible si no decimos todas las verdades.
Y yo no digo que tenga la culpa el propietario, ni tampoco habrá de todo, supongo que habrá propietarios comprometidos y que den un buen servicio, y los habrá que no, y habrá empresas explotadoras que serán buenas empresas explotadoras y otras que no lo son. Que no lo serán, Por lo tanto, creo que meter este debate en este momento es un error, porque va a haber muchos cabreos y muchos desencuentros. Yo lo que propongo es, señores, la situación esa lleva aquí muchísimo tiempo conviviendo. A aquellos que tengan responsabilidades de gobierno al principio de esta legislatura, vayan unidad por unidad, vayan por complejos, que tampoco son tantos en Playa del Inglés, y vean la realidad de esos edificios. Pregunten cómo están, si quieren estar así, el por qué están así. Porque creo que eso no se ha hecho nunca. Es muy fácil hablar de fuera, en las redes sociales, pues uno opina de una manera, el otro opina de la otra, y al final no sirve para nada, sino además una discusión de bar que no ayuda a que este problema se solucione. Así que yo le pido a todos los políticos serios, a los que saben que mañana pueden tener responsabilidades públicas, a que no engañen a la gente. Vamos a tener un debate tranquilo, porque estamos hablando de un problema importantísimo. Exacto. Y que junto con los centros comerciales hay que solucionar lo antes posible. Y los emplazo a todos aquellos que tengan responsabilidades después del 28 de mayo. Después del 28 de mayo nos sentamos con todas las partes y tenemos que encontrar una solución a este problema, porque nos está afectando a todos. Y si hay que cambiar la ley, pues a lo mejor habrá que buscar fórmulas para cambiar la ley, pero hay que decirlo donde hay que decirlo, y no en la barra de un bar, que lo que estamos haciendo es engañar a la gente. Pues lo aplaudo, don Carlos, porque además es verdad, tiene que haber ya sentarse ustedes, los representantes públicos, los que cambian las leyes. Perdón, pero no es ahora. No es ahora. No, tenía que haber sido al principio de la legislatura, porque no es un problema nuevo. Este problema lo teníamos, y recuerdo que hace 4 años también en este momento lo pusieron encima de la mesa. Y no puede ser, mira, no puede ser esas medias verdades. Tú no te puedes sacar una foto hoy con la FED y decir que estás apoyando a la unidad única de explotación, y al día siguiente sentarte con la plataforma diciendo todo lo contrario. No se puede decir una cosa y lo contrario el mismo día. Y le pido a todos que sean coherentes, y los emplazo después, el día 29 de mayo, a sentarnos en torno a una mesa y buscar soluciones. Y que impugnen este plan insular, ¿puede tener alguna repercusión, consejero? Ahora mismo no sé. Evidentemente tienen el derecho de hacer la denuncia que crean conveniente, y serán, entiendo, los juzgados los que digan que... Pero bueno, si paraliza de alguna manera, si la toma... realidad es que el PIOT está aprobado definitivamente hace muy poco, en el que hubo un par de semanas, 3 semanas. Hubieron el plazo de alegaciones, y no entiendo por qué esa denuncia llega ahora y no en el momento de alegaciones. A lo mejor las hicieron y las resolvieron, ¿no? Yo sí creo que todo esto tiene detrás una componente política, que, como te decía, no ayuda ni a los hoteleros, ni a los extrahoteleros, ni a los dueños de los propietarios, de esos apartamentos, que hoy por hoy, vuelvo a recalcar, según la ley turística de Coalición Canaria, está en zona turística y no se podría ni vivir ni residir, pues no te puedes empadronar. Ni siquiera, ni vivir, ni tampoco alquilar fuera de la unidad de explotación. Bueno, seguro que volveremos a tocar este tema, consejero. Don Carlos Álamo, como hemos dicho, también usted es secretario general de los socialistas aquí en San Bartolomé de Tirajana. La pasada semana, concretamente, si mal recuerdo, este domingo pasado, ustedes presentaban en el Cabildo pues esa lista en la que también veíamos al consejero, al Cabildo de Gran Canaria, las listas insulares, y también estaba don Ángel Víctor Torres, actual presidente del gobierno de Canarias, y también candidato nuevamente a este gobierno. ¿Qué tal la presentación? Hombre, nosotros estuvimos presentes, vimos un ambiente de esa gran familia socialista, ¿no? Sí, la verdad es que estamos en el proceso en el que estamos, y las presentaciones de las candidaturas van en cascada, ¿no? Como bien decías, el domingo pasado presentábamos oficialmente la lista del Cabildo de Gran Canaria, y también la lista al gobierno de Canarias por la lista insular, ¿no? Por la lista insular. Un acto en el que, bueno, pues todos los compañeros de la isla estuvieron ahí arropándonos, escuchando las propuestas, no solamente de Ángel Víctor, sino también del candidato alcalde de Las Palmas en este momento, candidato a presidir el Cabildo de Gran Canaria, Agustín Hidalgo, y también intervino la que aspira, la ex ministra, la que aspira a ser alcaldesa en el Ayuntamiento de Las Palmas.
bueno, de esos actos que necesitamos todos también, porque llevamos mucho tiempo en una legislatura, como te decía antes, complicada, cierto, y la verdad es que esos baños de masas nos sirven a todos para para cargar las pilas. Van a seguir habiendo muchas presentaciones, este sábado también. Este sábado también. Sí, Ahí está. Tu medio de comunicación. A las 6:30 de la tarde en el Alfredo Kraus viene nuestro presidente federal, presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez, junto con Ángel Víctor y también con Augusto, pues para intervenir en ese foro para, como te decía, contarnos las líneas programáticas, las líneas maestras para la próxima esta campaña y para la próxima legislatura, y volverá a ser, bueno, encontrarnos con compañeros de toda la isla, de toda Canarias seguramente. Ahí está, bueno, y también abierta, ¿no? Al público. Es una convocatoria abierta para todos aquellos gran canarios que personas que estén en Gran Canaria que quieran ir, tendrán las puertas abiertas, porque como te decía, creo que es una oportunidad de escuchar sobre todo al presidente don Pedro Sánchez, al compañero Pedro Sánchez, que, bueno, para escucharlo de primera mano, porque llega un momento de tomar decisiones que sin duda harán que el futuro a corto plazo pues cambien con ese voto. Yo apelo al ciudadano de a pie, al ciudadano que siempre dicen que no se cuenta con ellos para tomar decisiones. Esa decisión la tiene ahora con el voto. Deben ir a votar, deben pensar, escuchar, valorar las propuestas de los partidos políticos y votar con conocimiento de causa, ¿no? Le iba a decir que don Pedro Sánchez, la verdad que en este mandato el archipiélago al final canario lo ha tenido muy en cuenta. Yo creo que ha sido el primer presidente del gobierno de España que vemos en tantas ocasiones. Hombre, también es verdad por las desgracias, ¿no?, que han ocurrido, pero que ha estado presente en el archipiélago. Sí, ha sido una legislatura muy complicada. También la ha tenido el presidente del gobierno de España, también con esos pactos necesarios, porque al final es lo que los españoles han decidido, a pesar de lo complicado que le ha tocado vivir. Recuerdo esa pandemia, ¿verdad?, con normas, herramientas que pusieron encima de la mesa, que hicieron, sin duda, hoy por hoy nadie opina o nadie piensa que no fueron fundamentales las herramientas como los ERTE, que sirvieron para que sobre todo aquellos que peor lo estaban pasando pudieran sobrellevar esa situación tan complicada, y que hoy por hoy la realidad es que hemos conseguido dar la vuelta a esa situación, y estamos en una normalización ya clara, ¿no? Por lo tanto, creo que el trabajo que ha realizado Pedro Sánchez en el gobierno de Canarias, en el gobierno de España, ha sido muy importante, y que a los canarios hoy les va mejor que lo que le iba hace 4 años. El trabajo del gobierno español ha sido importante, también evidentemente el gobierno de Ángel Víctor, que sin duda ha sido capaz de cargarse al hombro, a la espalda, todos los problemas de los canarios, y siempre con máxima dedicación buscar soluciones a ellos. Hoy somos referentes en España por lo ágil y lo hábil que ha sido nuestro presidente para, como decía, dar soluciones a todos estos problemas que nos hemos encontrado, ¿no? Precisamente usted nombraba antes a la FED, ¿no?, y esas reuniones. Ángel Víctor Torres estuvo aquí en el municipio de San Bartolomé de Tirajana con una reunión que realizaban con la patronal, con la Federación de Empresarios de Hosteleros y Turismo, y reconocían, por eso le digo, a esas herramientas que ustedes pusieron en marcha, ¿no?, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, reconocían que muchísimas gracias a esos ERTE y a esas medidas, el señor José María Mañaricúa, o sea, lo reconocía él mismo. Ahí, ante esas declaraciones de don Ángel Víctor, que estuvo también el señor Augusto Hidalgo y, como no, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez. Don Carlos Álamo, vamos a entrar ahí, le voy a hablar ya como secretario general del Partido Socialista en San Bartolomé de Tirajana, porque la verdad que ya estamos todavía en esa precampaña, pero la campaña comienza justo la próxima semana y vemos distintos movimientos
en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Bueno, yo le diría que muchos titulares que he visto en estos últimos días, yo los echaba abajo en 2 segundos, pero eso es una cosa mía, no suya. Lo que le quiero preguntar, bueno, respecto a estos últimos titulares, estos últimos datos, ¿cómo ve el secretario general del Partido Socialista o qué tiene que decir aquí en este municipio de San Bartolomé de Tirajana? Bueno, yo ya lo decía antes, ¿no? Yo creo que el mayor aval que tenemos los socialistas en Canarias es haber sido capaces de ser estructurantes para los grupos que se crearon en la después de las últimas elecciones. En algunos sitios nos ha tocado liderar, como ha sido en San Bartolomé de Tirajana o como ha sido en el gobierno de Canarias, además cuatripartitos, o sea, nada fácil, momentos complicados, legislatura complicada, acuerdos complicados, y también en el Cabildo de Gran Canaria, formando parte del gobierno del Cabildo de Gran Canaria, siendo leales a nuestros socios y dándole estabilidad allí donde estamos. Creo que ese es el mejor aval que pueden presentar mis compañeros aquí en San Bartolomé de Tirajana. Hoy por hoy, la lista que presenta el Partido Socialista es una lista experimentada. Gente con muchísimas ganas, que conocen las cosas que se han hecho bien y también conocemos las cosas que no se han hecho o que se han hecho mal y tienen una hoja de ruta preparada para la próxima legislatura. Yo conozco muy bien a Conchi, no solamente es mi compañera, sino que incluso en los círculos privados presumo de ser amigo de ella. Y sé la ciudad que ella tiene imaginada para San Bartolomé de Tirajana y para la ciudad turística. Una ciudad que es posible conseguir y que si todos marcamos el paso y no nos equivocamos, en la próxima década estoy convencido que San Bartolomé de Tirajana va a ser referencia en Gran Canaria, una referencia que lo fue y que nunca debió de dejar de ser, pero la realidad es que hoy estamos donde estamos. ¿Me puedes decir, coño, y por qué no lo has, y perdón por el coño, pero ¿por muy qué no lo has bien. hecho en estos 4 años? Es una años? expresión Básicamente porque nos hemos encontrado algo que no teníamos previsto, y no vuelvo a repetir, y no quiero hablar de la herencia del pasado, etcétera, etcétera, eso ya está ahí. Bueno, pero esa herencia, por ejemplo, del pasado, no, está hablando de que va a arrasar. Cuando usted oye este tipo de declaraciones, que va a arrasar, vamos, pero, ¿no? Pero Neri, si te presentas las elecciones y vas a decir que te va a ir mal, pues poco vas a vender, Bueno, no me hable usted de estrategias, porque nosotros hemos criticado mucho la de este partido y a las pruebas nos remitimos. En todo el sur-sureste han desaparecido. Y esta semana veíamos que de buenas a primeras, tras presentar una candidatura abierta, absolutamente todo, después lo que presentan en la Junta Electoral no tiene nada que ver con la candidatura. La realidad es que lo que pasó ha pasado en Santa Lucía en Santa Lucía, con AVPP o PPAV, no sé muy bien cómo es ahí el PPAV, lo mismo. Por ejemplo, en el PSOE no pasaría nunca, y no pasaría nunca porque nuestras listas las elaboramos después de un proceso orgánico e interno en el que se le da participación a todos los afiliados del partido, y cuando al final se aprueba una lista, ha sido una lista que ha sido debatida. Siempre ha habido gente que vota a favor, gente que vota en contra, pero al final va a una urna, se vota, y esa es la lista que nosotros presentamos. Consenso. Claro, en consenso. Y nadie la varía al final. No, y no como pasa en otros partidos, que yo no me conozco de la manera en que la hacen en otros partidos, pero por lo que escucho, en muchos casos lo decide una persona, esta va de esta manera, y los demás o se callan o salen de la lista. Pero no voy a ponerme yo a organizar las casas de los demás. Ya bastante tengo yo con organizar los míos, que no siempre es fácil. Como te decía, estamos en campaña y se presentan planchas de todos los partidos, de todos los colores, y en esta época tienen que decir los que tienen algo que decir, es decir, los que tienen algo que vender, como le pasa al PSOE, que tenemos un aval que presentar y explicarle a los posibles votantes, pues lo hacemos y contamos lo que hemos hecho y lo que pretendemos hacer en la próxima legislatura, si volvemos a tener la responsabilidad, el honor de tener cargo y de poder formar gobierno. Otros podrán vender lo que van a hacer, porque como no tienen maleta, porque no han trabajado, no han hecho nada por el municipio, será difícil que digan lo que sí pueden, es decir, que vendan gestión, porque no tienen gestión. Cada uno se vende con lo que tiene, como puede, ¿no? Como puede, yo lo que creo es que el Partido Socialista en San Bartolomé de Tirajana presenta una lista con capacidad de gobernar desde el minuto 1, liderado por Concepción Narváez, por la actual alcaldesa, que ha demostrado un liderazgo indiscutible. Ha sido capaz, a pesar de las diferencias, de mantener este grupo de gobierno hasta el final de la legislatura y olvidarse de esas
famosas mociones de censura que siempre rondaban en San Bartolomé de Tirajana cuando no había mayoría absoluta. Por lo tanto, yo lo que le pido al ciudadano de San Bartolomé de Tirajana, que de verdad, más allá de los WhatsApp y de los grupos que se pueden crear en las redes sociales, que pongan encima de una mesa y evalúen cómo han sido estos 4 años. Y yo digo que queda muchísimo trabajo por hacer, pero estoy convencido que entregamos un San Bartolomé de Tirajana mejor que lo que estaba hace 4 años. Claro que hay baches, pero hay menos baches que hace 4 años. Claro que hay algunas farolas apagadas, pero hay menos farolas apagadas que hace 4 años. Tenemos un ayuntamiento muchísimo más estructurado, más fuerte, más preparado para afrontar esos retos que tenemos en la próxima legislatura. Y como les decía, con un gobierno liderado por el Partido Socialista, con más concejales que los que tenemos hoy para tener más peso, San Bartolomé de Tirajana, de la mano del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria, la próxima legislatura brillará con luz propia. Don Carlos Álamo, no nos queda más tiempo y sé que vamos a volver a hablar con el candidato en el Cabildo de Gran Canaria, también secretario general del Partido Socialista aquí en San Bartolomé de Tirajana. Volveremos a hablar con usted porque, como usted decía, ¿no? Hay muchos retos para este próximo mandato y unos retos que tienen claro el Partido Socialista, cómo superarlos en este próximo mandato. Así que queremos conocer todas esas propuestas. ¿Le parece? Será un placer para mí, nos queda un mes prácticamente de campaña. Pienso estar mucho por San Bartolomé de Tirajana, así que un placer cada vez que lo necesites, quieras estar en tu medio de comunicación. Ya le digo, seguro volveremos a hablar. Lo dicho, don Carlos Álamo, secretario general del Partido Socialista en San Bartolomé de Tirajana, actual consejero de Turismo, que también le deseo toda la suerte del mundo, y esa será mi próxima pregunta en la próxima entrevista, si repetiría la misma consejería. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Saludos, muy buena tarde. Más cosas.